un camión de 30 minutos para llegar al aeropuerto, de ahí a un DC-9, que finalmente fue el del triunfo. Ahí, a 10.000 metros de altura, comenzaron los sueños azules a escribirse en porras, en gritos, en canciones y en todo lo que se podía hacer. Había que pintarse la cara, había que hacer cualquier cosa. Dale, dale campeón. Y ahora sí ya pusimos una estrellita. Bien, esa es una crónica, pero voy a pausar aquí porque ya se unió con nosotros, ya está aquí mi invitado especial, a quien yo le agradezco de todo corazón que se tome este tiempo para platicar con ustedes. Está con nosotros el licenciado Iñaki Manero, conductor de Panorama Informativo desde hace más de 20 años, locutor de radio, que gracias por aceptar la invitación, Iñaki, y por estar aquí con mis chicos para platicar un poquito de tu experiencia en la radio nacional y en la radio periodística. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos bien, Iñaki, gracias. Perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Y digo, esto es algo nuevo para todos nosotros porque no nos podemos ver. Nada más podemos especular quién está ahí, quién está dormido. No, pero es parte del nuevo aprendizaje, es parte de lo que nosotros tenemos que estar viviendo y experimentando para poder sobrevivir. Finalmente de eso se trata la vida en este planeta. Y ya lo decía Darwin, el organismo que no se adapta se extingue finalmente. Entonces es un gusto. Nosotros tenemos que adaptarnos para poder sobresalir, poder salir de esto y poder aprender lo más posible, y sobre todo con la oportunidad que nos da la tecnología y que le está dando, por ejemplo, su maestro, de poder estudiar en casa, de poder tomar las lecciones en casa, que es algo que a todos nos agarró con los dedos en la puerta, nos agarró desprotegidos, nos agarró sin experiencia. Hay países como Finlandia, a lo mejor, que tienen los primeros lugares del mundo en enseñanza y en capacidad para promover nuevos sistemas de aprendizaje, pero en países como el nuestro no tenemos esa experiencia. Hace muchísimos años, en la era prehistórica, empezó el concepto de telesecundaria, en donde en la televisión las personas que no tenían oportunidad de estudiar la secundaria, que estaban trabajando, podían tomar sus clases, pero sin esta bidireccionalidad que nos está dando la tecnología actual, como el hecho de que sus maestros les puedan platicar y ustedes puedan responder. Sí nos da ese derecho de réplica como si estuviéramos en salón de clase, pero desde luego no es lo mismo. No es ese toque humano, no es ese calor, no es esa sensación de pertenencia, de que vas a la escuela, y también esa socialización, porque eso es bien importante, sobre todo con los más pequeñitos, los chavitos de kinder, los chavitos preprimaria, los chavitos de primaria, que necesitan empezar, porque la escuela también se trata de eso, de conocer nuevas ideas de la vida, de conocer nuevas maneras de expresarnos, de conocer nuevas formas de pensar, personas que vengan de otras culturas, de otros grupos humanos, de otras tendencias, incluso hasta de otras nacionalidades si tienen la suerte, y desde luego de otros géneros, ¿no? Porque depende, si tu escuela es mixta es mucho mejor, porque también aprendes desde muy pequeñito a razonar y a respetar a la otra persona, al otro género, aunque después, cuando tienes una educación, como me pasó a mí, a mi generación, que era la mayoría de las escuelas eran ya sea de hombres o de mujeres, no eran mixtas, pues sí creces con ciertas deficiencias a la hora de empezar a hacer tus relaciones humanas cuando vas creciendo, cuando llegas a la adolescencia. Entonces, eso es lo que nos da la escuela, además del conocimiento, además de la cercanía con tu maestro, nos está dando esa aproximación, ese toque humano, esa socialización que solamente se da desde el aspecto presencial. Sin embargo, estamos todos aprendiendo. Se dice que este tipo de educación en muchos países del mundo nos va a retrasar en el aprovechamiento algunos años, depende del país. Por ejemplo, hay países como México, en donde hay zonas como Oaxaca, que es uno de los estados más pobres de la República Mexicana, que es parte de esto que le llaman este corredor de la pobreza, que viene desde Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Oaxaca estaría entre 10 y 20 años más atrasado que Ciudad de México en el sector educativo, de manera normal, sin pandemia. Con pandemia la situación se volvería un poquito más crítica. Por eso se hace mucho más presente y más urgente el que todos hagamos un esfuerzo extra desde casa para poder no distraernos con todo lo que podemos encontrar
en nuestro alrededor, nuestro perro, papá, mamá, nuestros hermanos, la llamada de los cuates, el chat con la novia o con el novio. Hay que hacer ese esfuerzo extra por aprovechar lo que estamos recibiendo de la manera en que lo estamos recibiendo. Y hablando de la pandemia, pues todavía no sabemos. Si me preguntan cuándo vamos a regresar a lo que antes conocíamos como normalidad, todavía no sabemos. Los grandes expertos internacionales, hay buenas noticias como las vacunas, hay más de 200 vacunas ahorita, desde las que ya están autorizadas para uso de emergencia hasta las que están en proceso de investigación. Pero todavía no sabemos. Necesita estar vacunado para regresar a ese concepto de normalidad, necesita estar vacunado por lo menos el 70-75% de la población humana. ¿Para qué? Para poder romper la cadena de contagio. Hay más de 100 países que no saben lo que es una vacuna todavía porque no tienen el acceso económico a esa vacuna. Entonces, hagan de cuenta que estamos en un partido de fútbol americano, estaremos como en el tercer cuarto. Y ya saben que también depende de las jugadas, ¿no? Si se toman mucho tiempo, no, ese tercer cuarto puede durar media hora en lugar de minutos, pero también depende mucho de nosotros. El que ese tercer cuarto pase rápido, lleguemos al último cuarto, ahí con el marcador ahí empatados y un gol de campo que hacía la diferencia y demás. Bueno, en este caso depende de nosotros como sociedad también. Los gobiernos se equivocan, también cometen errores como, por ejemplo, malos manejos de la pandemia, como sucedió en Estados Unidos con Trump o como está sucediendo con Jair Bolsonaro en Brasil. Y como está sucediendo también, hay que ser autocríticos en nuestro país por no dar las cifras adecuadas en el momento de no tener pruebas. Si no tienes pruebas diagnósticas, no sabes cuántas personas están infectadas de COVID y no puedes hacer un registro y no puedes hacer políticas públicas de salud para poder atender y para poder identificar a esas personas que están infectadas y poder hacer lo propio y evitar que esas personas infectadas contagien a más, que es lo que nos ha sucedido y que hasta ahorita tristemente nos ha estado costando ahorita ya van 181,000 números cerrados, personas fallecidas y muchos más infectados, no sabemos cuántos. Entonces, por eso hay que hacer lo propio, hay que hacer lo que nos toca como sociedad para poder salir de este tercer cuarto y ya pasar a la última etapa. Estamos en buenas noticias, que quiere decir la vacunación. A pesar de las nuevas variantes del virus que está espantando a muchos, dicen las farmacéuticas, ya conocemos el caminito. Entonces ya podemos hacer para la nueva variante, si es que es más infecciosa la nueva variante, tenemos la manera científica, ya encontramos el camino para poderla hacer compatible, ¿no?, con esa nueva cepa del virus. Así como pasa, si han visto que sus papás, por ejemplo, se vacunan cada año contra la influenza, que es un gripón loco, eso es lo que es una influenza. Bueno, ¿por qué? Porque el virus muta. Los virus tienen esta capacidad de mutar. El virus es una cosa muy extraña a nivel científico. Los científicos todavía no se ponen de acuerdo si están vivos o están muertos los virus. No se sabe. Lo que es el virus es una fotocopiadora de la naturaleza. Se mete en una célula viva y le extrae el material genético y empieza a hacer copias de sí misma, copias y copias y copias y copias. Y para eso necesita meterse en el cuerpo. Entonces, por eso hablo de la responsabilidad de cada quien. Nosotros somos los vectores, nosotros somos los que llevamos. El virus no se mueve, ni tiene patitas, ni repta por nuestro pantalón y se mete en nuestra nariz, ¿no? Ni nos está esperando en una esquina para agandallarnos. El virus está inerte en algún lado, está en la mesa porque alguien tosió y lo escupió. Entonces nosotros con las manos, literal y figurativamente, la pandemia está en nuestras manos. Si nos lavamos bien las manos, si utilizamos el cubrebocas, incluso hasta doble cubrebocas, y si practicamos la sana distancia, es muy factible que se rompa la cadena de contagios y que las hospitalizaciones sean menos. ¿Qué es un virus con poca cantidad de muertos? Somos 7,000 y pico millones de seres humanos y la cantidad de muertos, llevamos 2 millones de personas lamentablemente fallecidas. Entonces, de 7,000 millones a 2 millones de muertos, la cantidad podría ser mínima, pero esa cantidad de personas que han fallecido y esos millones de personas que están enfermas son suficientes para desbordar la capacidad hospitalaria de muchos países y llevarlos a la ruina económica. Esto es el daño que nos está haciendo el bicho y que nos va a hacer más daño si no tomamos las medidas adecuadas. Entonces, yo apelo a la responsabilidad, sobre todo de los jóvenes, de los chavos, ustedes son los que traen el chip, ¿no?, de platicar con papá, de platicar con mamá, de platicar con los amigos, de hacer viral información relevante, información verificada. Aquí estamos en la época de las redes sociales, chavos, lo que manejen en el WhatsApp, en el chat de WhatsApp, que sea información verificada, ¿no? Que si les llega, oye, que el jugo de naranja, que te quita el COVID y que si le metes alcohol del 96,
A ver, perdón, vamos a verificarlo. Entonces, vamos a consultar con la Universidad de, no sé, Johns Hopkins, con la Universidad Nacional Autónoma de México, información verificada. Y eso es lo que hay que reproducir en redes sociales. Si reproducimos piolines todas las mañanas y fotografías y cómo me fue en mi cumpleaños y demás, también hay que reproducir cosas que nos puedan salvar la vida, que nos puedan ayudar a mejorar esta situación y a salir todos antes de esta pesadilla. Bueno, ese es esto es básicamente pues este rollo mareador que les acabo de echar es para que todos entendamos en qué momento histórico estamos, ¿no? Estamos en un momento irrepetible, esperemos que sea irrepetible con la cantidad de información que tenemos, porque pandemias van a seguir llegando, ¿no? Dice Bill Gates que de las pandemias que podrían llegar en el futuro, esto sería un juego de niños. Entonces, precisamente esta pandemia nos está sirviendo para poder entender y razonar las cosas para que no vuelva a suceder un asunto de esta magnitud. En 1918 fue la gran pandemia, la gran gripe española, que de española no tenía nada. Lo que pasa es que España fue el primer país que lo pudo comunicar. Los demás países habían salido de una guerra y había una veda informativa, y España era el único que no tenía compromisos, y se empezó a dar cuenta de la cantidad de casos de esta gripe terrible que estaba matando gente, y fue la primera que lo anunció, la primera que lo hizo público, por eso se le llamó la gripe española. Murieron más de entre 30 y 50 millones de personas. O sea, fue verdaderamente, dicen que salió no de España, sino de Estados Unidos, pero bueno. ¿Qué aprendimos? Distanciamiento social, aprendimos cubrebocas, aprendimos a lavarnos las manos, eso también es bien importante, y sin embargo, se nos va olvidando con la vida. Fíjense qué curioso, ha bajado la cantidad de casos de influenza estacional, que por lo general mata una gran cantidad de personas que no se vacunan, sobre todo de adultos mayores, en el mundo, porque es la temporada del hemisferio norte, ¿no? De la Tierra, es la temporada de la influenza. Y ha bajado también la cantidad de enfermedades gastrointestinales. Dicen los médicos, es que estoy sorprendido porque nada más he tenido 1 o 2 casos de influenza cuando de repente tengo 200, ¿no? En mi consultorio en la temporada, o de casos de diarrea. ¿Por qué es esto? Por el lavado de manos. Fíjense, el lavado de manos por miedo a contraer el COVID-19 o el SARS-CoV-2, que es el nombre del bicho. Eso ha provocado que tengamos unos mejores niveles de salud y se hayan evitado enfermedades gastrointestinales que matan a buena parte de nuestra población, sobre todo población infantil. Entonces, apelo al compromiso que vamos a tener todos como sociedad, porque uno, el seguir adelante y el aprovechar lo mejor de la tecnología para poder seguir con nuestros estudios y no retrasarnos. Entiendo lo importante que es vernos todos a las caras, porque aparte los mexicanos somos así, somos muy cinéticos, somos de abrazarnos, de tocarnos, de apapacharnos, pero no podemos hacer otra cosa, ¿no? Hay que adecuarnos a lo que tenemos, hay que seguir adelante, y los invito también a que en sus clases, en su escuela, pues también hagan ese doble esfuerzo de no distraernos con las cosas que tenemos en el día, no distraernos con la familia, con el perrito, con el juguete, con el inventario, con el mensajito que nos llega en las redes sociales, y tratar de aprovechar lo mejor posible para no retrasarnos y poder seguir teniendo un futuro, sobre todo en países como el nuestro, en donde tenemos un grave problema de retraso de aprovechamiento escolar, sobre todo en materias como matemáticas, donde estamos en la calle, en comprensión de lectura. Comprensión lectora estamos muy mal, nada más hay que ver las broncas, nada más lean las tendencias en Twitter, ¿no? La mala interpretación, por ejemplo, de un tweet, y cómo alguien, por no entender lo que se dijo en un texto, ya se ofendió, ¿no? Cuando era todo lo contrario, a lo mejor. Entonces, esto es un defecto que venimos arrastrando desde hace muchos años los mexicanos, ¿no? En cuestiones escolares. No entendemos, no leemos, para empezar no leemos, los mexicanos no leemos, no nos gusta leer. Somos analfabetas funcionales. ¿Qué quiere ser analfabeta funcional? Que aprendes a leer nada más para leer a lo mejor cuentitos o chistes o cositas muy breves, pero leer textos más grandes que nos puedan traer un aprovechamiento, estamos muy atrasados con respecto al mundo. Y luego, la interpretación de ese texto que leíste. Tenemos tantas cosas en la cabeza que no estamos entendiendo, no estamos poniendo atención a lo que estamos leyendo. Entonces, es una muy buena oportunidad también para poder empezar a enfocarnos en las flaquezas, en lo que nos está deteniendo nuestro desarrollo también como país. Ustedes como generación, ustedes están en prepa, ¿verdad? ¿En qué año, profesor? Es sexto cuatrimestre, ya van a salir, es última materia, de hecho, bueno, sus últimas materias. Es las últimas materias, mira. Entonces, y creo que es un propedéutico, ¿no? De comunicación. Es una materia propedéutica, los prepara para las carreras de la universidad.
Exactamente. Fíjense que dentro de las carreras de la universidad, el otro día estaba platicando también con chavos de justamente de la Universidad de Anáhuac, sobre cuáles van a ser las carreras que más van a sobresalir en el futuro. Todas las carreras que tengan que ver con comunicar cosas y también con el adaptar la tecnología, ¿no? La informática, pero a la hora de programar una máquina o una computadora para poder hacer lo que estamos queriendo, lo que estamos pensando. Afortunado o desafortunadamente también todavía no aparece este robot con cerebro positrónico que se imaginó Isaac Asimov. Si no conocen a Isaac Asimov, les recomiendo un buen libro de historia que se llama Yo Robot, que lo escribió Isaac Asimov en los años 50. Isaac Asimov es uno de estos señores científicos que escriben ficción, por eso se llama ciencia ficción, que es una de los más bellos géneros literarios. ¿Qué hace un escritor de ciencia ficción? Que un escritor de ciencia ficción debe ser, por fuerza debe tener una embarrada de ciencia o debe ser científico. Entonces, basado en esos conocimientos científicos, escribe una obra de ficción. Y tiene, pues es muy inteligente ese género literario, porque si a la postre se descubre que no era, ¿no?, lo que este hombre proponía en su rollo, en su historia o en su cuento, pues era ficción. Y si sí se comprueba, pues era ciencia. Pregúntenle, por ejemplo, a Julio Verne. Julio Verne no tenía poderes mágicos. Julio Verne era un hombre con tal capacidad de imaginación y de prospectiva que decía, bueno, estamos en plena revolución industrial, entonces la gente está inventando cosas a lo loco, hay una máquina de vapor y hay tal y cual, hay un tren y ¿por qué no una máquina que cruce el mundo por debajo del agua? ¿Y por qué no una máquina que vaya hasta la luna? Y todo el mundo se burlaba de Julio Verne. Y cuando el hombre llegó a la luna, pues todo el mundo volteó a ver la tumba de Julio Verne. Demasiado tarde, ¿no?, para darle su crédito, pero era un hombre que tenía esa capacidad de adelantarse a los acontecimientos mediante lo que encuentras hoy. Eso se llama prospectiva. Y creo que eso te lo da la imaginación y eso también es una facultad de la gente que va a estudiar, por ejemplo, una materia como ciencias de la comunicación. Todo lo que tenga que ver con comunicación, con explicar el mundo, como decía Carl Sagan, el mundo y sus demonios, cómo explicarlo de una manera razonable, cómo explicarlo de una manera entendible para un gran público que no tiene una preparación académica, por ejemplo, en países como el nuestro, con la escolaridad que tiene un país como el nuestro. Eso se llama divulgación científica. Carl Sagan era un gran divulgador científico. Lean el libro de Cosmos de Carl Sagan, también se lo recomiendo muchísimo, y me hacen un reporte para la semana entrante, por favor. No, no es cierto. Lean lo más que pueden, si pueden, lean hasta la etiqueta de sus calzones. Hay que leer. ¿Por qué? Porque la lectura te da criterio entre las cosas, te ayuda a comparar una cosa con la otra. No te vas con fintas, no te vas con discursos pachangueros. Entonces, por ejemplo, si alguien te está echando un rollo, te está echando un choro mareador, si tú has leído algunas cosas relacionadas con lo que esa persona te está diciendo, ya tienes un punto de comparación y ya puedes decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo. Y discutir con argumentos, que es algo que tampoco hacemos muy bien, que no se nos da mucho. Discutimos porque vuela la mosca, pero ¿dónde están tus argumentos? Es que tú, fulano de tal, dime por qué, ¿no? Finalmente, la argumentación es lo que nos va a llevar a una verdad y a lo que llaman en filosofía una intersubjetividad. El que las cosas realmente puedan empatar para llegar a una verdad donde todos estemos de acuerdo, donde todos podemos ser felices. Esto se da con la discusión seria, la discusión que está documentada, la discusión que está verificada y también la discusión respetuosa. Eso también es un punto extraordinario que nos ha fallado mucho, sobre todo en la confrontación que estamos viviendo en este mundo dividido, en este mundo polarizado, en este mundo de redes sociales que a veces se convierte en lavadero y a veces se convierte en un vecindario. Entonces, yo sí les digo, desde mi punto de vista y desde lo que se está viendo, cómo está funcionando el mundo, una de las carreras que mayor proyección va a tener en el futuro, además de las carreras que tienen que ver con la programación, ¿no?, de ingenios electrónicos, ingenios mecánicos, de robots, precisamente que no tengan este cerebro positrónico y esta capacidad de pensar por sí mismos, que eso todavía no llega. Pero la capacidad de programar un robot para hacer lo que nosotros queremos, debe haber alguien, un ser humano, alguien con imaginación y alguien con libre albedrío que programe ese robot.
Entonces, esa va a ser una de las materias que va a tener mayor proyección en el futuro y la capacidad de comunicar los descubrimientos científicos, tecnológicos de una manera entendible para que la gente lo tenga y lo tenga muy presente, sobre todo cuestiones también relacionadas con la salud, ¿no? Finalmente han surgido miles de dudas, hay muchas más dudas o había muchas más dudas sobre la pandemia que razonamientos y la ciencia lo sigue teniendo. Regresando al tema de la pandemia, creo que sabemos nada más 10, si acaso ya con mucho 20% de este bicho, pero seguimos aprendiendo todos los días. No hemos sabido todavía qué está pasando, durante cuánto tiempo nos va a dar la vacuna inmunidad. Eh, Ahorita estaba leyendo un artículo nuevo que acaba de salir en la BBC de Londres que decía probablemente y por algún tipo de consenso científico, más o menos un estimado de 8 meses. Ya con eso ya puedes trabajar para poder elaborar mejores vacunas. Entonces, por ejemplo, otra vez regresando al tema de la vacuna de la influenza, los científicos todo el año trabajan para la siguiente cepa del virus de la influenza de la siguiente temporada de influenza. ¿Para qué? Para modificarlo, porque el virus tiene esta capacidad de mutar, de cambiarse de ropa, de disfrazarse para ser irreconocible al sistema inmunológico. Entonces, por eso las farmacéuticas todo el año están chambeando, buscando ahí en sus laboratorios una nueva vacuna reforzada basado en la mutación que va a tener el virus de la influenza en la siguiente temporada. Entonces, pasa lo mismo ahorita con esta información. Entonces, ahí está entonces el hecho de estar mejor informados e informar mejor. Informar mejor teniendo el conocimiento y teniendo los argumentos y estar pegados a la información todo el tiempo y leyendo completamente todo lo que llega de todas las fuentes para poder deducir y para poder tener un criterio y saber comunicar lo que eso también es bien importante. O sea, poder decir a la gente, a ver, el consenso internacional, a lo mejor de varios científicos, es que la inmunidad que te va a dar la vacuna es más o menos de 8 meses. En esos 8 meses, la comunidad médica va a tener que empezar a trabajar para buscar una manera de hacer otra vacuna o la misma vacuna, pero reforzada para la siguiente cepa, para lo que venga de este virus. Y esa es la labor del comunicador, esa es nuestra labor para hacérselo, primero entenderlo nosotros, ¿no? Primero tener la capacidad, porque hay otra cosa que también es una deficiencia en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino en otros lugares del mundo, en las agencias informativas. Hay muy pocos periodistas versados en ciencia y en tecnología, con una embarrada de ciencia y tecnología. Entonces, a veces cuando vamos o nos mandan a reportear una conferencia de prensa sobre un tema científico, a veces escribimos lo que entendimos, ¿no? Y así lo reproducimos en papel, y así lo reproducimos en el noticiero, de la tele y del radio, y es un horror, porque entonces se hace una cadenita de errores y una cadenita de horrores, donde el resultado final es que a quien le tiene que llegar la información le llega completamente desvirtuada. Por eso también el comunicador, dependiendo de lo que vaya a hacer, tiene que estar, pues por lo menos con una especialización, con un curso y con una embarrada. O sea, no solamente es sentarte a leer noticias, sino también comprenderlas para poder explicarlas. Hay momentos en que tienes que dar también, y se vale en un noticiero. Después de dar la información, una cosa es la nota es la nota, ¿no? Finalmente es lo que pasó, quién lo dijo y a qué hora y en dónde. Eso te lo da el reportero o tú que estás en el lugar de los hechos. Y otra cosa después es tu punto de vista sobre esa nota basado en tu experiencia personal o basado en los argumentos que tú tienes. De esa manera podemos hacerle llegar, y hay que hacer esa separación debe ser muy puntual, chavos, entre lo que es, entre la nota en sí y tu opinión personal sobre esa nota. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo ves tú la vida? ¿No? Eso es bien importante. Y para poder dar esa información y que la gente diga, mira, este cuate, estoy de acuerdo con él o no estoy de acuerdo con él, ¿no? Yo tengo otro, o así como dice el presidente, yo tengo otros datos. Entonces, yo creo otra cosa sobre la vida, pero ese yo creo otra cosa tiene que estar basado también en un criterio versado en una lectura o versado también en una argumentación. ¿Y qué te da esa argumentación? El estar leyendo de chile, de dulce y de manteca. Por lo mismo, algunos chavos que estudian la carrera de comunicación con los cuales he hablado, es terrible la respuesta cuando les preguntas ¿cuántos periódicos lees al día? Dicen que ninguno. O el periódico que les llega en su casa, ¿no? Con eso, para ser un comunicador profesional, eso no te va a servir absolutamente nada.
Y sobre todo hoy en día que tienes la facilidad de con una tecla poder acceder al Reforma, al Universal, al Excelsior, al Milenio, a todos los periódicos nacionales y extranjeros, porque también el conocimiento de otro idioma te va a dar mucha libertad, te va a romper las cadenas de muchas cosas, te va a abrir el panorama, te va a abrir el espectro. Pues, por ejemplo, un periódico de Francia, un periódico de Inglaterra, bueno, a lo mejor con tener el CNN o la BBC de Londres, que incluso ya tienen ediciones para América Latina, ¿no? Entonces, creo que no hay pretexto para quien estudia comunicación, sobre todo en estas épocas en donde con un clic, con una tecla, ya puedes tener acceso a la información que se desarrolla en los grandes diarios del mundo y decir, bueno, coincide la información de Le Figaro, coincide con la BBC, coincide con este, coincide con El País de España, coincide con tal y con cual, y coincide con el Universal. Cuando te digan que eres muy tendencioso en lo que estás diciendo, que es algo que nos lo dicen todos los días, la respuesta es, ¿y quién no es tendencioso? ¿No? Cuando das tu opinión sobre algo, todos tenemos una tendencia de acuerdo con nuestra visión del mundo, nuestra visión que debe ser informada del mundo. Todos tenemos una tendencia, ¿no? Si yo te digo que el cielo es azul, pues no es tendencioso porque es una verdad, es una realidad, es una verdad científica, ¿no? Si yo te digo que dos cuerpos se atraen y la fuerza con que le hacen es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separan, es una verdad universal porque es una ley universal. Pero si yo te digo que a lo mejor estamos en un error al decir que las ballenas sacan agua, ¿no?, de su surtidor, que es algo con lo que muchos hemos crecido. Y así, pero ¿cómo sabes? Pues ¿por qué? Pues porque le pregunté a la gente que sabe, porque le pregunté a los científicos, ¿no? Eso es la nariz. ¿Cómo va a salir agua de la nariz? Es por donde respira la ballena. Entonces, hay verdades. Hay verdades y hay medias verdades y hay datos con los que hemos vivido que han sido erróneos. Entonces está también en la particularidad de un comunicador el poder hacerle llegar esa información lo más verificada posible a la gente y dejarle una mosca en la oreja, una teoría personal sobre la vida y sobre las cosas. Para que esa persona, basado también en otro tipo de experiencias y en lo que ellos creen y en lo que han leído, puedan hacerse un criterio. Los mexicanos padecemos también de un espíritu crítico. Ese espíritu crítico, el que nos hace el razonar y el que nos hace el dudar de las cosas, y al dudar de algo, pues estás obligado a investigar y a estudiarlo. Eso nos va a acercar un poquito más a la verdad de las cosas y también nos va a hacer menos vulnerables a la manipulación social y política. No sé si después de todo este choro tengan ustedes alguna duda, alguna pregunta, o ya los dormí. Tengo aquí dos preguntas, Iñaki. Si las Por puedes favor. responder, los agradeceremos. Primero, ¿cómo puedes hablar tan fluido? Dicen los chicos, yo me trabo más cuando hablo en público. Les digo una cosa, soy tartamudo por naturaleza y les voy a contar el chisme. Yo soy zurdo de nacimiento y de niño el rollo era que yo todavía crecí, todavía nací en la época en que mucha gente en la pedagogía se pensaba que el uso de la mano izquierda o del pie izquierdo, ¿no?, que lo que estás haciendo es utilizar más el hemisferio derecho de tu cerebro. ¿Se acuerdan que está cruzado? Bueno, era malo. De hecho, los derechos son diestros y los zurdos somos siniestros. La palabra siniestro también se aplica a las cosas que están mal, que están torcidas, ¿no? Los buenos están a la derecha de Dios y los malos están a la izquierda de Dios, son los que se van a ir al infierno. Entonces, desde hace mucho tiempo se relacionó la izquierda con lo malo. Entonces, a mí en el kinder, le estoy hablando de hace 1.000.000 de años, sí, ya había escuelas todavía, me amarraban la mano izquierda para que escribiera con la derecha. Y eso te provoca también un grave problema a nivel cerebral. De hacerlo de esa manera tan súbita, ¿no? Un zurdo puede aprender a escribir con la derecha y se puede hacer ambidiestro, que es también bien importante, porque también estás ejercitando ambos hemisferios del cerebro. No es que uno no funcione y el otro sí, nada más que tiene prevalencia uno sobre el otro. Cuando estás forzando al otro hemisferio y estás haciendo ejercicios, por ejemplo, de escritura con la mano izquierda o con la mano derecha, dependiendo,
estás adquiriendo nuevas habilidades. Eso te ayuda también mucho con la actitud y otras cosas. Pero bueno, al tema que les estaba diciendo, cuando tú fuerzas de una manera tan súbita y tan enérgica esto, te puede provocar, de acuerdo con los neurólogos, algo que puede ser la dislalia o la dislexia. Dislexia es escribir las cosas en desorden y la dislalia, el hablar cosas en desorden o incluso también el tartamudeo. Yo de repente hay momentos en que tartamudeo o hay momentos en que se me concentran las cosas, ¿no? Los datos, como en una puerta muy chiquitita, así más o menos me lo imagino, y quieren salir todos al mismo tiempo y no pueden salir. Entonces de repente te quedas y estás buscando la palabra que querías utilizar. ¿Saben qué te da un poquito esa habilidad para irlo controlando? Leer, leer mucho, porque el leer te da vocabulario. Entonces, si no encuentras esa palabra, entonces rápidamente accedes a tu banco de memoria, ¿no? Y encuentras una alternativa, un sinónimo. Eso te lo da la lectura. Leer mucho y leer de todo, porque eso te está dando, además de que leer te da vocabulario, el leer te da sintaxis, o sea, el escribir con corrección te da una manera de conocer tu idioma, es tu tarjeta de presentación. La ortografía, la sintaxis, la redacción también es bien importante. Y eso te lo da la lectura, básicamente, y escribiendo también algunas cosas, ya después de muchos años de escribir, uno se va haciendo cierta maña y cierto estilo literario. Uno no termina de mejorar, desde luego, y afortunadamente, y qué bueno, porque los seres humanos somos seres que nos vamos complementando, somos seres que nos vamos acabando en el sentido de que vamos aprendiendo toda nuestra vida. Quien les diga que ya no tiene nada que aprender es un soberano mentiroso. Todos, hasta el día en que nos muramos así llegamos a los 115 años, ¿no? Vamos a seguir aprendiendo todos los días. La cuestión es estar abierto a eso. Entonces, respondiendo a la pregunta de nuestro amigo, este choro mareador, pues tiene que ver también un poquito con lo que leo, porque a veces también se me dificulta hablar y ordenar las palabras con cuestiones lógicas. A veces uno también se atora y digo en la torre, ¿y ahora qué digo? Pero buscas una alternativa, y esto mediante a lo que has estado practicando, lo que has estado leyendo, pues desde mucho tiempo atrás. Otra pregunta aquí. Uh-huh. ¿Qué te inspiró a ser locutor y cómo has logrado evitar que el gobierno te manipule? Es decir, no dejarte comprar para que tú digas lo que ellos quieren que digas. Bueno, eso ya es una decisión personal. ¿Cómo no dejarse manipular? Lo del radio, atendiendo a la primera pregunta, yo fíjense que quise hacer muchas cosas en mi vida desde niño. Yo quería hacer primero, estudiar zoología, porque me encantan los animales, me encanta la naturaleza, me encanta todo ese rollo, toda la onda natural. De pequeño mi papá compraba enciclopedias sobre la vida animal y me enseñaba, y así aprendí a leer con este tipo de enciclopedias. Después me gustó mucho el arte, me gusta mucho el arte, de hecho el arte dramático, soy demasiado dramático también. El canto, me gusta mucho el canto desde niño, desde chavito, estaba ahí en coros de la escuela, estuve ahí en un grupo de rock, hacía obras, estuve ahí en un grupo de teatro en alguna ocasión y quería seguir esa carrera en el teatro, nada más que mis papás se pusieron ¿no? parados de pestañas porque sí tiene muy mala prensa esto de dedicarse al arte, todavía en nuestros días, dedicarse al teatro, a la televisión, al canto, a la música. Los papás siempre, y uno lo entiende cuando se convierte en papá, ¿no? Tú quieres lo mejor para tu hijo, y si ves que tu chavo pues está yendo a ensayos y demás, y no ves que esté ganando dinero, y ves que tiene que tocar, que tiene un restaurante ahí a cantar para que le fíen la comida gratis, y todas las maniobras y todas las faramayas que hicimos de chavos, pues sí se preocupan. A ver qué futuro va a tener este chavo. Entonces yo vino a mis papás y su angustia, dije, bueno, voy a compaginar eso con una carrera que pues pueda a lo mejor darme cierto tiempo libre para poder hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Que es el arte dramático y la música además. Y por eso me metí a estudiar comunicación. Me metí a estudiar comunicación y un buen amigo mío me sugirió el reabrir un subsistema de radio que estaba en la Universidad Iberoamericana que lleva muchos años cerrado. Y dije, bueno, radio, pues de repente escucho radio, no es una chamba tan ardua que plantarse en una cámara de televisión, nada más hablar un micrófono, pues ¿qué tiene eso de, no? ¿Qué tiene eso de especial para su mecha? Bueno, y pusimos una estación de radio ahí en la universidad cuando el campus de la Iberoamericana estaba en Churubusco.
se llamó en algún momento radioactivo. Entonces grabábamos los programas y lo pasábamos en la cafetería en ciertas horas, en horas pico. Más adelante, cuando se cambió de Campus La Ibero, se cambió a donde está actualmente en Santa Fe, pues por el cambio se interrumpió el proyecto y nosotros ya terminamos la carrera y la siguiente generación lo retomó. Hoy afortunadamente ya tienen una señal al aire y se llaman Radio Ibero, ¿no? Y han hecho un muy buen trabajo. Entonces, digamos que nosotros fuimos los abuelitos de Radio Ibero. Bueno, el asunto es que me empezó a gustar varias cosas de la radio, entre ellas el reto. ¿Cuál es el reto de la radio? No, nada. Es que tiene de mal hablar en un micrófono. No, pues si necesitas la imaginación para poderle pintar una imagen en la mente de la gente, como no tienes una imagen visual, tienes una imagen auditiva. Eso es lo que estás transmitiendo en radio. Necesitas tener los recursos imaginativos para poderle pintar, para poderle dibujar en la mente eso que le quieres llevar al radio escucha. Tienes que tener capacidad descriptiva, sobre todo en una nota, o en un diálogo, o en una entrevista, o en un punto de vista personal. Entonces, eso fue lo que más me atrajo. Oye, pues no está tan fácil, no está tan papita esto de la radio. A ver si tiene su reto. Me empezó a gustar esa capacidad de estar solo en contra del micrófono, porque no ves a tu auditorio, no ves a la gente. Apenas tienes, sí, un ingeniero de sonido y a veces tienes un productor enfrente de ti, pero estás solo hablándole a quién sabe cuántas personas, como ahorita, ¿no? Ahorita le estoy platicando, yo no sé a cuántas personas le estoy hablando, pero ojalá sean muchas desde luego, pero no sé a cuántas personas le estoy hablando, ni qué reacción está teniendo esa persona. Lo que hace más atractivo este trabajo, ¿no? Incluso es como una especie de atractivo morboso, ¿no? ¿Qué es que estarán pensando de mí? Este bueno, ni siquiera se peinó, entonces, bueno, ¿no? Entonces, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con él, o está diciendo puras tonterías. Entonces, tiene su atractivo. Eso te fuerza a poder mejorar tu discurso y poder utilizar el recurso de la imaginación para poderle pintar esa escena que le quieres llevar sin el recurso de la imagen visual, sin el recurso de, les voy a mostrar este libro que estoy leyendo, que está bien bonito, miren, véanlo en su pantalla. No, tienes que describirle el libro, incluso hasta tienes que describir el olor a viejo del libro, porque es un libro muy viejo, es un libro de los años, bueno, este libro se empezó a editar en los años 20, que es un librazo, por cierto, se lo recomiendo mucho para entender por lo que han tenido que pasar los científicos, ¿no? Para luchar en contra de las infecciones, ¿no? Los cazadores de microbios. Pero esta edición, pues debe ser de los años 70. Este libro estuvo pues mucho tiempo en casa y fue una de las cosas que yo rescaté de casa de mis padres, es un librazo. Pero se escribió en los años 20. Como ven, está viejo. Entonces, uno tiene que tener el recurso, incluso hasta de describir el olor a viejo del libro, el olor a viejo, cómo están las páginas ya pasadas, incluso algunas con anotaciones, con algunas referencias bibliográficas, en fin, todo este tipo de cosas que hacen sabrosa una narración, si es que se la sabes hacer llegar a la gente con este lenguaje, con esta imagen auditiva. Entonces, por eso al teatro se le llama el gran teatro, al radio, perdón, se le llama el gran teatro de la mente. Ese gran teatro de la mente que le hace llegar las cosas a la gente sin tener, como decía la publicidad de una estación de radio, intereses, sin tener la vista fija, que es uno de los grandes también retos de la radio, porque la gente mientras está escuchando la radio está haciendo otras cosas, está mandando mensajes, o está cocinando, o está manejando, o está haciendo mil actividades. El reto de un buen comunicador por radio es que la gente entienda por lo menos el 70% del mensaje y que no diga, ¿qué dijo este güey? ¿No? Entonces, es una de las grandes maravillas que a mí me enamoran de la radio, ¿no? Cada día hacer mejor mi trabajo y que la gente que a pesar que está distraída haciendo otras cosas, entienda lo mejor posible ese mensaje. Ahora, ya si nos vamos a meter ahorita con la segunda parte de la pregunta, con el asunto político, pues creo que cada quien debe tener sus convicciones. Yo en estos 31 años ya que tengo de carrera, yo empecé en 1989, empecé en una radio musical. Alfa, bueno, hace muchísimos años, cuando Alfa era de otro grupo radiofónico y estaba en otro lado, en diciembre de 1989. Y empecé haciendo radio musical, después cambié de grupo radiofónico en Núcleo Radio 1000, cuando estaba en Insurgente Sur, y ahí empecé noticias.
Y ahí empecé a meterme en el mundo de la información y de la radio con contenido de la radio hablada. Después estuve en otras estaciones como Rock 101 y luego llegué en el 96 a mi casa actual de trabajo, Grupo ASIR, en donde también empecé a alternar con radio musical y otro tipo de radio hablada con contenido. Y nunca jamás he tenido una llamada de Los Pinos o de donde esté ahorita despachando el presidente para decirme, oye, cuidado con lo que estás diciendo, o nunca me llegó, y eso se los juro, un sobrecito color Manila con dinero. Habrá quien se deje seducir por eso, ¿no? Habrá quien no, pero todo tiene que ver con los principios de cada quien. En México, la libertad de expresión ha ido, y la libertad igual desde luego también la libertad de culto, la libertad de diálogo, pero la libertad de expresión ha sido algo que se ha defendido con sangre desde hace mucho tiempo. Desde las épocas en que José López Portillo pues dio un golpe de estado al periódico Excelsior, y luego aquella famosa frase de yo no pago para que me peguen, o sea, yo no doy dinero, yo no doy chayote, como se llama en el medio del periodismo, para que me critiquen. Las cosas han ido cambiando gradualmente, pero han ido cambiando. Y eso es lo que tenemos que defender, que las cosas no regresen a la prehistoria en donde la primera nota de los periódicos, si ustedes son de otra generación y de esto no se acuerdan, pero si ven en una hemeroteca periódicos de los años 60 y de los años 70, la primera plana de los periódicos, el encabezado del periódico, era una nota relativa al presidente de la República. Siempre tenían que empezar con una nota relativa al presidente de la República, porque si no había problemas. ¿Ven? Y a 8 columnas la nota del presidente de la República, en la primera plana. Hoy ya las cosas cambiaron. Hoy puedes poner que el payaso se vestía de azul, ¿no? Y lo dijo Pati Navidad. Pues bueno, si esa para ti se te hace la nota más importante del día, tienes todo el derecho de hacerlo y tienes toda la libertad de hacerlo. Y eso también es responsabilidad nuestra de no regresar a ese autoritarismo de los años 70, en donde la primera nota tenía que ser el presidente. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Se los platico rápido. El papel con el que se imprimían los diarios era de una empresa del gobierno que se llamaba PIPSA, Papel S.A. Entonces el gobierno tenía el control sobre esa empresa. Y si un periódico, el Excelsior, el Universal, etcétera, todavía no salía en Reforma, La Jornada, pues también estaba ahí, publicaba algo en contra del presidente o se iba más allá en la crítica en contra del presidente, porque sí daba cierto rango de permiso, ¿no? Para que digan, no, pues esto no es ninguna dictadura, para que vean que hay libertad de expresión, pues ahí tienen a Cantinflas, ahí tienen a Palillo haciendo sus sketches políticos. Bueno, tenían que dejar un poquito abrir esa olla express. Si tú publicabas algo que se fuera de la raya, o no publicabas algo que fuera del agrado del señor presidente, no tenías papel para salir al otro día. No podías publicar tu diario. Te quedabas sin chamba, ¿no? Y los medios electrónicos, la radio y la televisión de la iniciativa privada son concesiones. Hay concesionarios y permisionarios. Los permisionarios son la radio pública o la televisión pública, que tienen este permiso de transmitir en las ondas, porque las ondas son propiedad de la nación, es el espacio aéreo nacional. Entonces, ese es un permiso que te da la Secretaría de Gobernación por la RTC, Radio, Televisión y Cinematografía. En el caso de la radio privada, de la iniciativa privada, como Grupo ASIR y como Grupo Imagen y como todos los demás grupos radiofónicos y televisivos, también en la radio, pues igual también hay concesionarios y permisionarios. Nosotros en la iniciativa privada somos concesionarios, se nos da, el gobierno le da al señor Ibarra, que es el presidente de la empresa donde yo trabajo, le da ese permiso para poder transmitir su contenido por el territorio nacional, ¿no? por el aire, ¿no? El utilizar el territorio nacional para llevar la señal hertziana a los lugares a donde tiene que llegar. Cuando tu contenido no era afín a lo que el sistema quería que le dijeras, pues entonces vamos a ver cómo nos va con las concesiones del año entrante, ¿no? A ver si tenemos concesiones y a ver si puedes transmitir. Tienes unas instalaciones, tienes unos estudios, tienes unos micrófonos bien bonitos y unos locutores bien padres. Pero si no tienes permiso para que salga tu señal al aire, pues te vas a quedar con tu tecnología ahí en tu casa, mano, y a ver qué haces con ella. Pero tu contenido no sale al aire. Entonces, ese es un México que ya cambió. Ese era un México de pesadilla, ¿no? Para la libertad de expresión. Ahorita, afortunadamente, hemos tenido más libertad de expresión que nunca en la vida.
Podemos hacer manifestaciones, bloquear calles. Esto hubiera sido impensable hace 40, 50 años, impensable totalmente. Por eso el 68 cambió también la forma de México, ¿no? Que es un rollo que nos tomaría una hora el siglo platicado, a ver si en otra ocasión, si me invitan, con mucho gusto. Pero Sí. esto es parte de la transformación que está teniendo México. Entonces, está en nosotros como ciudadanos y como profesionales. Y si se van a dedicar al rollo de la comunicación como profesionales de la comunicación, el hacer escuchar su voz, ahora que ya tienen no solamente la radio y la televisión, sino también tienen YouTube y también tienen otras plataformas para hacerse sentir, para hacerse oír, pero con responsabilidad, ¿no? Ejercer la libertad de expresión, evitar que regresemos a estas épocas prehistóricas en donde todo estaba restringido y era lo que dijera el señor presidente. Oye, que los cocodrilos vuelan. Ay, no seas payaso, no es cierto, es una mentira. Lo dice el señor presidente. Ah, bueno, pero vuelan bajito, ¿no? Así más o menos era la vida. Así era la vida. Y son épocas que están amenazando con volver. Están amenazando por volver porque de repente no queremos utilizar el cubrebocas y no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer y no nos gusta que en una conferencia mañanera alguien nos haga una pregunta incómoda y por eso no lo invitamos a la mañanera. Son épocas que están amenazando con regresar y que no deben de regresar. Debe de estar garantizada la libertad de expresión por lo que sea y lo que sea, nada más que, eso es bien importante, no tirar a matar por tirar a matar. Si vas a criticar, critica con argumentos, ¿no? Y si reconoces que el gobierno actual, a pesar de que no sea de tu agrado, hace una cosa bien, también hay que decirlo. ¿Para qué? Para que se dé esta pluralidad, para que no quedes como con una persona encasillada en un rincón. En una esquina está el que está en contra del presidente y en otra esquina está el que está a favor del presidente. Eso se llama polarización. Entonces, los medios de comunicación y los que trabajamos en medios de comunicación, yo creo, es mi opinión muy personal, otra vez, opinión personal, debemos estar en ese justo medio en donde, independientemente de cuáles sean tus filias o tus fobias al presidente, debes de tener muy consciente que no puedes sacar el hígado en el micrófono y exhibirlo como si fuera la gran realidad y la gran verdad universal. Si el presidente, si el sistema, si el gabinete, si el secretario, si el gobernador hacen algo bueno, si la jefa de gobierno, hay que decirlo también, aunque te choque, porque es parte de una realidad, es parte de su trabajo. Si lo hicieron bien, también hay que darlo a conocer. Y si lo hicieron mal, también hay que ser críticos, pero críticos con fundamentos. Chavos, ¿alguna pregunta? Iñaki, ya se nos fue el tiempo. La verdad es que yo Sí. creo que tú y yo y los chicos podemos platicar horas y horas. Sé también, me comentaste en la mañana que tienes que ir a grabar un programa. Entonces, Sí, algo. Pero no se preocupen, ya me van a regañar, pero son de esos regaños que saben bien, ¿no? Después de haber estado platicando con ustedes, de verdad. yo te agradezco de verdad mucho, mucho que te hayas tomado este tiempo para platicar con ellos. Te agradezco desde que te contacté la apertura que tuviste conmigo, porque pues no me conoces. Simplemente yo te mandé un tweet ahí y tuve la fortuna de que me tomaras en cuenta. Yo te lo agradezco mucho. Te lo dije, te escucho desde que yo estudiaba comunicación. Has acompañado mis mañanas desde hace más de 15 años, ¿no? Entonces, para mí es un gustazo que hayas platicado con los chicos, que ellos pudieran escuchar de ti, que tienes una amplia experiencia, un poco de lo que pasa aquí en el mundo de la radio, y pues aquí tienes las puertas abiertas. Ojalá y que no sea la primera ni la última vez que estás con nosotros. Pues yo digo lo mismo. Si ustedes, como decía o como diría Vicente Fernández, ustedes siguen preguntando, yo no dejo de platicar y de echar chorro. Entonces, ya hasta el tiempo se nos fue, pero muchísimas gracias, de verdad a todos ustedes, maestro, ¿no? Chavos, háganle caso a su profesor, por favor. Cuídense mucho y hay que llevar la pandemia lo mejor posible, ¿no? Con todo el orden y con toda la responsabilidad posible. Piensen bien en lo que quieren hacer en la vida, piensen bien en lo que quieren estudiar, a qué se quieren dedicar, porque eso va a transformar no solamente sus vidas, ¿no? A nivel personal, sino también su mundo. Gracias de corazón a todos, en serio. Estamos aquí a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, Iñaki. Chicos, muchas gracias a ustedes. Nos vemos la siguiente clase. Recuerden que hoy tienen que subir su periódico. Y pues esto fue todo hoy en la clase de Ciencias de la Comunicación. Nos vemos en una semana. Hasta luego. Gracias. Hasta, profe. Bye, bye. Hasta luego, profe. Profesor. Adiós. Hasta luego, gracias.